En las Sagradas Escrituras, la palabra gracia es de grande importancia fundamental. Gracia denota agradecimiento personal, significa inclinación hacia una disposición amistosa y cortés por parte del dador de un favor, es amabilidad y favor, y por parte del receptor es agradecimiento. La palabra denota especialmente la gracia de Dios y el favor manifestado hacia la humanidad o a cualquier persona individual que como un acto libre no es impedido por el pecado y no depende de ninguna condición de obras. Es la gracia de Dios porque denota la relación asumida y mantenida por Dios mismo hacia el hombre pecador, y esta gracia está unida al Cristo porque se manifiesta en Él y por medio de Él. Ahora bien, la palabra gracia viene del griego charis, que proviene de jairo, que significa alegrarse y regocijarse. Charis acarrea la idea de un favor, pero al igual que muchas otras palabras griegas, la palabra gracia ha adquirido valores más profundos y ricos por la manera en que es aplicada en las Escrituras. Charis traduce la palabra hebrea del Antiguo Testamento, Han, y será provechoso que consideremos esta palabra hebrea antes de analizar la palabra griega en el Nuevo Testamento. Como pueden ver en sus pantallas, aquí tenemos la pronunciación en nuestro idioma. La raíz hebrea Hanan significa hacer favor o hacer merced, como en Génesis capítulo 33, verso 11, y en el Salmo 4, verso 1, como en varios otros pasajes, se traduce ten piedad o ten misericordia, como también en Proverbios capítulo 19, verso 17, dice el que se apiada. Y en Deuteronomio capítulo 3, verso 23, se traduce como orar o suplicar, como también en Primera de Reyes capítulo 8, verso 33, y en Génesis capítulo 6, verso 8, es traducida como gracia. Entonces, como pueden ver, todos estos pasajes muestran algo de la profundidad del significado de la palabra gracia. Además, notemos que gen, que significa gracia en hebreo, muchas veces se combina con el verbo hallar, como aquí en Génesis capítulo 6, verso 8. El hebreo se lee de la derecha a la izquierda. Dice, y Noé halló gracia en ojos de Yahvé. Y en Génesis capítulo 30, verso 27 dice, encontré gracia. Y notemos especialmente que esta palabra gen se usa con hallar gracia y favor en tus ojos, como en Génesis capítulo 39, verso 4. Dice, y halló José gracia en sus ojos. Y en Génesis capítulo 6, verso 8, el cual ya vimos, que dice, y Noé halló gracia en los ojos de Yahvé. Ahora bien, aunque este uso del Antiguo Testamento influye el significado del griego charis, solo queda que el Nuevo Testamento, en vista de la obra completa del Cristo en la cruz, le dé a esta palabra gracia su significado máximo y en toda su riqueza. El significado de esta palabra charis, gracia, ha sido determinado y definido de una manera muy especial por el uso distinto, ese uso tan especial que se hace de esta palabra en el Nuevo Testamento
y especialmente en las epístolas del apóstol Pablo, de tal manera que podemos decir que dependía de los primeros cristianos de desarrollar su pleno significado y elevarlo a la esfera, es decir, al campo más alto al que corresponde. Aunque gracia se usa en el Nuevo Testamento para indicar una disposición bondadosa, también se usa específicamente para indicar esa actitud de Dios hacia el hombre, que como un acto libre excluye el mérito y la culpabilidad del hombre no la impide ni la estorba, sino que perdona el pecado. Y así, de esta manera, resalta y se destaca en contraste con las obras personales y en contraste con las obras de la ley y en contraste con las obras del pecado. También podemos aprender algo del significado distintivo de la palabra gracia, observando los términos con los que se contrapone. Por ejemplo, en la epístola a los Romanos, capítulo 4, verso 4, gracia se contrapone con deuda. Noten cómo dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Y en Romanos capítulo 11, verso 6, la gracia se contrapone con las obras. Noten cómo dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y en la epístola a los Efesios, capítulo 2, versos 8 y 9, tenemos lo mismo. Gracia se contrapone con las obras. Dice, porque por gracia sois salvos, no por obras. Y en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, verso 4, la gracia se contrapone con la ley. Dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ahora, la gracia no solo tiene cabida o capacidad en doctrina y en el Evangelio, sino que también existe en una manera saturante en la verdad del misterio. Ahora, no estamos hablando del misterio del Cristo, sino del misterio del cuerpo del Cristo, el que es su asamblea, su eclesía. Esto solo se puede demostrar examinando la forma en que se usa la palabra gracia en la epístola a los Efesios. Notemos lo siguiente. En el capítulo 1, verso 2, en la salutación tenemos gracia y paz a vosotros. En el capítulo 1, verso 6, la gracia es manifestada en la salvación. En otras palabras, gracia es exhibida y se demuestra en la salvación. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Sabemos que el amado es el Hijo, el Cristo. En el verso 7 tenemos las riquezas de su gracia en la redención. Redención es otra palabra para referirse a la salvación. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En el capítulo 2, verso 5, por gracia sois salvos. En el capítulo 2, verso 7, de nuevo tenemos las riquezas de su gracia, esta vez en los siglos venideros. Dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Capítulo 2, verso 8. De nuevo tenemos, por gracia sois salvos. En Efesios capítulo 3, verso 2,
tenemos la administración de la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. En el capítulo 3, verso 7, tenemos el don, es decir, el regalo de la gracia de Dios. El apóstol Pablo dice, del cual yo fui hecho ministro por el regalo de la gracia de Dios, que me ha sido dado según la operación de su poder. En el capítulo 3, verso 8, tenemos esta gracia de anunciar. El apóstol Pablo dice, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas del Cristo. En el capítulo 4, verso 7, de nuevo tenemos la gracia y el regalo. Dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme o según a la medida del regalo del Cristo. En el capítulo 4, verso 29, tenemos la gracia para ministrar. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y en el capítulo 6, verso 24, en la bendición final de esta epístola, dice, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesús el Cristo, con amor inalterable. Amén. Con todo esto, verdaderamente podemos ver el orden y el arreglo divino. Este es un arreglo hecho por el Espíritu Santo de esta palabra gracia y enfatiza su lugar especial y su importancia. Como vimos, la salutación no fuera completa sin ella, y la bendición aquí, al despedirse, se enriquece con esta palabra y recorre todo el tejido y toda la estructura de la redención, cubriendo con esa unción especial las edades y los siglos pasados y venideros. Además, le da el nombre a la administración especial que le fue encomendada al apóstol Pablo, marcando esta administración como una administración principalmente de gracia. Entonces, percibir, darse cuenta de la gracia de Dios es percibir y darse cuenta del propósito de Dios, como en Efesios capítulo 1, verso 9. Ahora bien, el fundamento doctrinal de la gracia fue establecido por el apóstol Pablo en la epístola a los romanos, y sobre las doctrinas que se revelan en esa epístola se levantó la estructura de la epístola a los efesios, y consecuentemente la administración del misterio de la asamblea, que es su cuerpo, es de puro gozo y se caracteriza por sus regalos gratuitos y no permite que los pecados de sus recipientes, ni por ser gentiles extranjeros, ajenos de los pactos, no se limita en ninguna manera la excesa abundancia de las riquezas de gracia que se derraman sobre ellos. En el libro de los Hechos, capítulo 20, entre los versos 17 y 35, tenemos el pasaje donde el apóstol Pablo envía a llamar a los ancianos de la iglesia. Se reúne con ellos para dejarles saber que había llegado al fin de una parte de su ministerio y que la segunda parte estaba a punto de comenzar, y la segunda parte de su ministerio se relacionaba con prisiones. Noten cómo dice, empezando del verso 20, nada que fuese útil he rehuido de anunciaros y enseñaros,
públicamente por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesús el Cristo. Noten esto. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Noten esto, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Notaron eso? De esta manera, el apóstol Pablo expresó el mensaje que le fue encomendado. Y es interesante notar que no dijo predicar el Evangelio de la gracia de Dios, sino que dijo dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Tal vez alguien vaya a preguntar, ¿cuál es la diferencia? La diferencia está en que alguna persona se puede poner de pie, usar las palabras de la Biblia y predicar el Evangelio. Lo presenta a otras personas, pero tal vez el corazón del predicador mismo no está en el Evangelio. Al contrario, si uno es testigo de algo, entonces tiene un testimonio y testifica lo que significa para él. Les voy a dar un pequeño ejemplo. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, el hombre que nació ciego, después que el Cristo le dio la vista, los fariseos interrogando al hombre, él les contesta diciendo en el verso 25, no lo sé, como diciendo, yo no soy un gran teólogo. Lo que sí sé es que yo era ciego, pero ahora veo. Esto es testificar el Evangelio y es la manera más eficiente para hacerlo. El apóstol Pablo dice, ahora he de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces, en Efesios capítulo 3, versos 1 y 2, el apóstol Pablo dice que le fue dada una administración. Una administración es una mayordomía o una gerencia. Esta es otra palabra que estaremos examinando en otra ocasión. Pero como ven aquí, en Efesios capítulo 3, él ya está en prisión. En Hechos capítulo 20, como ya vimos, él dijo que le esperaban las prisiones. En Efesios capítulo 3, escribe ya como prisionero, pero no cambia su punto de vista. Noten cómo dice, por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios, que me fue dada para con vosotros. Entonces, noten esto, el Evangelio era el Evangelio de la gracia de Dios. Y la administración era la administración de la gracia de Dios. Y ahora, tú y yo hemos sido llamados por este Evangelio, el Evangelio de la gracia de Dios. Y vivimos bajo esta administración, la administración de la gracia de Dios.
Esta es una gran bendición, porque gracia al principio y gracia hasta el fin. Esto lo seguiremos examinando en nuestro próximo video.